La vecindad del Chavo siempre había tenido un aire de comedia, de risas que rebotaban entre los muros desgastados y las macetas torcidas del patio central. Pero aquella mañana, el ambiente era distinto. Había una neblina espesa, densa como el humo de un cigarro viejo, que cubría cada rincón. Ni siquiera se escuchaban los pasos de los niños jugando, ni las risas de la Chilindrina. El aire olía a humedad rancia, a moho y algo más. Algo metálico. Don Ramón se levantó tarde, con los ojos hundidos, la piel pálida y la barba más crecida que de costumbre. La Chilindrina lo observaba desde la puerta, apretando entre sus brazos una muñeca sin cabeza que había encontrado en el patio. «Papá. ¿Otra vez soñaste feo?», preguntó con voz temblorosa. Don Ramón se pasó la mano por la cara. «Sí, mija. Pero fue distinto esta vez. Soñé con la vecindad vacía. Y con voces. Voces que venían del barril del Chavo». La niña frunció el ceño. «¿Del barril? Pero si el Chavo está dormido». «No, mija. En el sueño. No había nadie. Solo el barril. Y un eco que decía mi nombre». Un golpe fuerte resonó en el patio, como si alguien hubiera tirado una cubeta. Don Ramón se asomó y vio al señor Barriga entrando con su hijo Ñoño. Tenían el rostro serio, más que de costumbre. «Don Ramón», gritó el cobrador. «Vine a cobrarle los 14 meses de renta». Don Ramón suspiró, pero no respondió. En vez de eso, se quedó mirando el rostro del señor Barriga, que parecía distinto. Sus ojos estaban vidriosos, como si no tuviera vida. Ñoño, en cambio, no decía una palabra. Miraba al suelo, como si le pesara algo en la conciencia. Fue entonces cuando doña Florinda salió de su casa. Tenía los rulos puestos, pero su semblante no era el de una madre regañona, sino el de alguien que no había dormido en días. «Profesor Girafales», murmuró. «Ya llegó el señor Barriga». El profesor apareció detrás de ella, con su inmaculado traje. Manchado de algo oscuro en las mangas. Llevaba los lentes torcidos y una expresión nerviosa. «Buenos días», balbuceó, sin convicción. El Chavo asomó la cabeza desde el barril. Sus ojos parecían más grandes, más vacíos. «Don Ramón. ¿Por qué su cara está blanca?». Todos lo miraron. En efecto, su piel tenía un tono ceniciento. Las manos le temblaban. «Yo no dormí bien», intentó decir. Pero su voz sonó hueca, como si hablara desde dentro de un túnel. Fue entonces cuando doña Clotilde apareció. Caminaba despacio, arrastrando una bolsa negra de basura. Pero de la bolsa goteaba un líquido rojizo. «Buenos días, vecinos», dijo con una sonrisa forzada. «He estado limpiando mi casa. Últimamente hay ratas». El silencio se hizo más pesado. La Chilindrina dio un paso atrás. «Papá. Quiero irme de aquí». Don Ramón miró hacia el cielo gris. Un viento helado sopló entre los pasillos, haciendo que las cortinas de las ventanas se movieran como si alguien invisible las empujara. Fue entonces cuando escucharon el ruido. Un lamento ahogado, un sollozo que venía del fondo del barril. El Chavo retrocedió asustado. Yo no hice nada, de verdad», balbuceó, mirando su escondite. El profesor se inclinó hacia el barril. «Debe ser algún gato». Pero cuando acercó la linterna, todos vieron algo imposible. Dentro del barril había una sombra con forma humana, encorvada, respirando despacio, como si llevara horas ahí. «Eso no puede ser», susurró doña Florinda, cubriéndose la boca. Don Ramón dio un paso al frente. «Déjenme ver». Metió la mano lentamente dentro del barril. El aire que salía de ahí estaba helado, como si fuera la boca de una tumba. De pronto, la sombra se movió, y don Ramón sintió un tirón violento. Cayó de rodillas, y la linterna iluminó fugazmente una mano idéntica a la suya que lo sostenía por la muñeca. Todos gritaron. El Chavo corrió a esconderse detrás de doña Florinda, y Ñoño se echó a llorar. Cuando don Ramón logró zafarse, su brazo tenía marcas profundas, como si lo hubieran arañado desde dentro. No era una mano. Era yo», dijo, tartamudeando. Doña Clotilde dejó caer su bolsa. De dentro rodó algo que ninguno quiso mirar de cerca, pero tenía la forma y el tamaño de un gato. O de algo peor. El ambiente se volvió insoportable. El profesor Girafales trató de tranquilizar a todos, pero su voz temblaba.
Debe ser una alucinación colectiva. Doña Florinda lo interrumpió. Alucinación nada. Aquí está pasando algo horrible. Don Ramón se levantó y miró fijamente el barril. Yo sé lo que es. Es el anexo. Todos lo miraron confundidos. ¿Qué dice, don Ramón? Preguntó el señor Barriga. Un lugar. Un sitio donde la gente va cuando no puede más. Cuando los vecinos ya no quieren verlo, cuando lo consideran un problema. Ahí meten a los que estorban. Su voz se quebró. Yo soñé con ese lugar anoche. El chavo, con voz apenas audible, preguntó. ¿Y quién lo mete ahí? Don Ramón lo miró, con lágrimas en los ojos. Los mismos que dicen que te quieren ayudar. El viento sopló con más fuerza. Una puerta al fondo del pasillo se abrió sola, y de su interior salió un sonido metálico. Cadenas arrastrándose. La neblina se volvió más espesa, hasta cubrirlo todo. Doña Clotilde murmuró algo apenas audible. El anexo. Siempre cobra su deuda. La Chilindrina abrazó a su padre con fuerza, llorando. Papá, vámonos de aquí, por favor. Pero don Ramón no se movió. Miraba hacia la puerta abierta, hipnotizado, como si algo lo llamara desde el otro lado. El señor Barriga dio un paso atrás, nervioso. Esto ya no me gusta nada. Mejor regresamos otro día. Sin embargo, cuando voltearon hacia la salida, el portón estaba cerrado con candado. Un candado enorme que ninguno recordaba haber visto antes. Y fue entonces cuando se escuchó la voz. No era de ninguno de los presentes. Una voz grave, profunda, que parecía venir de las paredes mismas de la vecindad. Don Ramón. Ya es hora de pagar la renta. El aire dentro de la vecindad se volvió casi irrespirable. La niebla no se disipaba, y el silencio era tan pesado que hasta los pasos sonaban apagados. Don Ramón miraba la puerta del fondo, aquella que nadie recordaba haber visto antes. La madera parecía vieja, carcomida, pero detrás de ella se oían ruidos. Golpes suaves, respiraciones, y algo parecido a sollozos. La Chilindrina temblaba. Papá. No vayas. Don Ramón la abrazó con ternura. No pasa nada, mija. Seguro es una broma del chavo. El chavo, desde su barril, negó con fuerza. Yo no fui. Yo no hice nada. Doña Florinda sostenía el brazo del profesor Girafales, que estaba blanco como el papel. Esto no es normal, profesor. No es normal. El señor Barriga intentó abrir el portón principal, pero el candado seguía firme, como si estuviera soldado. Ñoño lloraba bajito. Papá. Quiero irme. Entonces, la voz volvió a oírse. Grave. Profunda. Cercana. Don Ramón. El anexo tiene lugar para ti. La puerta del fondo se abrió con un chirrido que heló la sangre de todos. Del interior salió una ráfaga de aire helado. Dentro no había luz. Solo una escalera que descendía hacia la oscuridad. Don Ramón tragó saliva. Yo tengo que ver qué hay ahí. No, papá. Gritó la Chilindrina, sujetándolo del pantalón. No bajes, por favor. Doña Clotilde se acercó despacio, con la mirada perdida. No lo detengan. Si lo llaman, tiene que ir. Así funciona el anexo. El chavo sollozaba. ¿Qué es el anexo, doña Clotilde? Ella suspiró. Un lugar donde los vecinos dejan a los que ya no encajan. Donde meten a los que estorban. Don Ramón. Ha sido elegido. El profesor intentó razonar. Eso es absurdo. Solo es una puerta vieja. Pero al asomarse, vio algo que lo hizo retroceder. En el fondo de la escalera había una fila de figuras. Personas quietas, inmóviles. Entre ellas, un hombre idéntico a don Ramón. Con los ojos vacíos y las manos encadenadas. Don Ramón dio un paso adelante. Ya los vi antes. Susurró. En mis sueños. Nadie se movió. La neblina entraba al pasillo como si tuviera vida propia. De pronto, algo se arrastró por el suelo, rozando los pies del señor Barriga. Era una hoja doblada, manchada de algo oscuro. La abrió con manos temblorosas. Tenía una lista de nombres escritos con tinta corrida. Entre ellos, el suyo. El de Ñoño. Y el de todos los vecinos. Al final, una palabra escrita con letras torcidas. Anexados. El chavo gritó. Cierren la puerta. Pero era tarde. La puerta se cerró sola de golpe. Los gritos de don Ramón resonaron un instante.
Y luego, silencio. La Chilindrina se arrodilló, llorando desconsolada. Papá. Papá. Respóndeme. El profesor intentó empujar la puerta, pero no se movía. Doña Florinda golpeó la madera con fuerza. Don Ramón, conteste. Del otro lado, algo respondió. Un susurro casi imperceptible. Ya estoy. Tranquilo. Un temblor recorrió el suelo. Las luces parpadearon. El barril del chavo se volcó solo, rodando hasta chocar contra la fuente del patio. De dentro cayó un papel arrugado. El chavo lo abrió. Era un dibujo hecho con lápiz, torpe, como de niño. La vecindad. Pero todas las ventanas estaban cerradas con tablas. En el centro, una puerta oscura marcada con una cruz. Yo vi esto en mis sueños. Dijo el niño, sollozando. Soñé que todos entrábamos ahí. Doña Clotilde cerró los ojos. Ya empezó. El anexo. No se cierra con una sola alma. El suelo crujió. Del fondo del pasillo, el aire cambió de color. Las sombras se movían por las paredes, formando siluetas humanas que reían, lloraban, gritaban. Eran ecos de los vecinos, repitiendo frases familiares. Fue sin querer queriendo. No te doy otra nomás porque. Ta, 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 ta. Pero dichas con una voz hueca, distorsionada. La Chilindrina abrazó su muñeca rota. Papá. Ya no quiero jugar aquí. El portón principal se abrió de golpe. Un destello de luz entró y, por un instante, todos corrieron. El profesor, doña Florinda, el señor Barriga, Ñoño, el chavo y doña Clotilde salieron al callejón. Cuando miraron atrás, la puerta del anexo ya no estaba. Solo quedaba el muro agrietado. La Chilindrina, sin embargo, no salió. Se quedó mirando el lugar donde su padre había desaparecido. El chavo intentó entrar de nuevo, pero algo lo detuvo. El eco de la voz de don Ramón, repitiendo entre las sombras. No entren. Aquí no hay regreso. Pasaron 3 días. La policía fue a la vecindad. No encontraron ninguna puerta, ni sótano, ni señales de don Ramón. Solo el barril del chavo, vacío, con un olor extraño a humedad. La Chilindrina no hablaba. Pasaba las horas sentada frente al muro, esperando que su padre saliera. A veces murmuraba bajito, como si hablara con alguien. El chavo intentó animarla, pero ella apenas lo miraba. El anexo no lo va a soltar. Decía con voz apagada. Dice que todavía hay lugar para más. Doña Florinda quiso mudarse, pero el profesor la convenció de quedarse hasta que se aclarara todo. Aunque por las noches, él también oía golpes en su puerta. Y una voz susurrando su nombre. El señor Barriga dejó de venir. Ñoño empezó a tener pesadillas. Decía que en sus sueños veía a don Ramón, con los ojos hundidos, arrastrando cadenas y repitiendo. Ya casi están todos. Una noche, el chavo despertó por un ruido en el patio. Bajó en silencio. La neblina había vuelto. En el centro, la puerta del anexo estaba otra vez abierta. Dentro, vio algo moverse. Un brazo huesudo que lo llamaba. El niño retrocedió, pero escuchó una voz conocida. Era don Ramón. Chavo. Ayúdame. Estoy aquí. El niño lloró. No puedo, don Ramón. Me da miedo. No tengas miedo. Dijo la voz, cada vez más baja. Aquí hay pan, y un barril más grande. Ven. El chavo dio un paso, temblando. Pero antes de entrar, alguien lo tomó del hombro. Era doña Clotilde. No entres, mi niño. Si cruzas esa puerta, no vuelves. La puerta se cerró sola. El golpe resonó por toda la vecindad. Cuando amaneció, la puerta otra vez había desaparecido. La Chilindrina seguía en el mismo lugar, mirando al vacío. En su regazo tenía una gorra vieja, azul, con el borde roto. La gorra de su padre. Los demás vecinos comenzaron a irse poco a poco. La vecindad quedó casi vacía. Solo el viento seguía soplando, trayendo consigo un eco que parecía provenir de muy lejos. Págueme la renta. Págueme la renta. Semanas después, los pocos que regresaron encontraron la puerta otra vez. Pero esta vez tenía un letrero clavado en el centro. Anexo don Ramón. Cupos llenos. Dentro se escuchaban risas. Risas que parecían de todos los vecinos que alguna vez vivieron allí. El chavo, desde lejos, la observó por última vez. Susurró con tristeza. Fue sin querer queriendo.
y se marchó. La puerta siguió ahí, inmóvil, esperando al siguiente que no encaje. Dicen que la vecindad fue demolida años después. Pero algunos vecinos nuevos aseguran que, en ciertas noches, cuando el aire huele a humedad y suenan cadenas, puede verse en el muro una silueta con gorra y barba, que sonríe y dice: "No se preocupe, señor Barriga. Ya estoy anexado". ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.